Espíritu, desde nuestro espíritu va a obrar en el corazón, que es el tema del domingo anterior y el de hoy, y va a obrar también en nuestras emociones y las áreas o facultades del alma. En nuestro espíritu va a liberar de todo espíritu de maldad, y esto va a producir sanidad del corazón y de las emociones, porque va a alinear todo nuestro ser a nuestro espíritu, de donde el Espíritu Santo está obrando, está trabajando activamente. Si todo nuestro ser está alineado, entonces vamos a vivir en obediencia, y el que esté en obediencia puede obedecer a Dios, ¿verdad? Vale redundar, y puede conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que el texto sagrado dice que es agradable y es perfecta. O sea que la voluntad de Dios, aun cuando en un principio puede ser doloroso someternos, el texto dice que es agradable a lo que Dios ha establecido. Será agradable para nosotros, aunque ningún proceso disciplinario en el principio causa gozo, pero da frutos en el tiempo. De manera que sí es agradable y también es perfecta, porque Dios en esencia es perfecto. Y el que está en obediencia delante de Él también lo es. Todo nuestro ser, físico también, porque en la misma medida que nuestro espíritu es afectado por el Espíritu de Dios y es liberado de todo espíritu que ha vivido en nuestro espíritu, producto de la naturaleza pecaminosa y por el pecado actual que nos fuimos envolviendo a partir que tenemos uso de razón, de alguna manera nuestro espíritu es ocupado por algún espíritu de maldad. Cuando somos totalmente liberados, todo nuestro ser es diferente, porque como el Espíritu de Dios va a vivir ahí, va a producir un equilibrio. Creo que eso es uno de los temas de esta serie. Un equilibrio, porque como ya tenemos la naturaleza concupiscente, se necesita que el Espíritu de Dios también esté para que pueda guiarnos a la verdad y a los principios, mientras nuestra propia naturaleza va a querer inclinarnos hacia la maldad. Ahora, en términos de la conducta, nuestra conducta debe cambiar, debe ser alterada, producto de la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu. La sanidad del corazón y de las emociones va a traer un cambio en la conducta y va a traer un cambio en el lenguaje, en el nivel de lengua.
De ahí que las Sagradas Escrituras nos hablan de hablar palabras sazonadas con sal, a fin de dar gracias a los oyentes, porque presupone que como hemos sido transformados por el Espíritu de Dios, nuestro ser ha sido afectado y lo que nosotros hablamos es de bendición. Por eso la gente que tiene el Espíritu Santo da palabra de afirmación, no palabra de destrucción, porque todo nuestro ser es afectado. Es afectado el espíritu, el corazón, las emociones y el comportamiento de nosotros, por ende, también es alterado y nuestro ser comienza a responder a nuevos estándares de vida por medio de la obediencia. Ahora, la iglesia, los creyentes y los predicadores hemos preferido o hemos tenido una inclinación natural a la obra del Espíritu Santo que tiene que ver con el fuego, con el poder, con todo lo que es movimiento. Hemos preferido hablar más de eso, de autoridad, de poder. Nos hemos identificado considerablemente. Y creo que nos parecemos un poco a Elías, que en un momento no entendió o no llegó, en ese momento no conocía del todo a Dios, sino que creía que Dios obraba solo de una manera. Hemos preferido la palabra profética, hemos preferido el fuego, las lenguas, hemos preferido los milagros por encima del amor. Sin embargo, el Espíritu de Dios hace todo eso, pero también obra en nosotros en el amor. Comparto el texto con ustedes donde Elías tiene un comportamiento parecido al que tenemos nosotros los creyentes de la gracia, con relación a lo que Dios es y puede hacer. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, dice el texto. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es muy interesante porque Dios obra de la manera que Elías estaba viendo al principio. ¿De qué manera? Usted lo puede buscar en la Escritura. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipo, allí, mientras estaban en el calabozo de más adentro, y creo que un día debemos sentarnos a analizar la Biblia por dentro para que usted pueda ver muchas cosas y conceptos y qué pasaba. Imagínense lo que puede pasar en el calabozo de más adentro y con los pies en cepo y apretado allí, amarrado, sin poderse mover, como si fueran persona peligrosa. Y allí hubo un terremoto. ¿Y quién produjo el terremoto? El Espíritu Santo. Y se produjo un milagro. Y el carcelero, sabiendo que lo iban a pasar por juicio, por consejo de guerra, y que iba a morir si se iban los presos, los prisioneros, entonces él intentó quitarse la vida. Y Pablo le dice: no te haga nada, que aquí estamos todos. Porque el terremoto lo único que hizo fue liberarlo
del cepo y estremecer todo allí. Y eso trajo salvación. O sea que sí, obra en terremoto. Elías sabía que obraba en el fuego porque cuando fueron donde él a buscarlo, el rey lo mandó a buscar y le dijeron, varón de Dios. Y él le dijo, si soy varón de Dios, fuego sobre ustedes y que se consuman. O sea que él sabía y el fuego lo consumió. Y le fue declarando esa palabra al ejército cuantas veces venían hasta que apareció uno y se arrodilló y le dijo, varón de Dios, no soy yo, es la autoridad que te manda a buscar y yo estoy cumpliendo. Se bajó y entonces Elías no le declara fuego que se muere, para que muera. De manera que sí obra con fuego, sí hace milagros, sí viene con torbellinos, sí viene de toda la manera, pero también viene en el silbo apacible, porque Dios no obra de una manera, ni el ser humano puede crear un sistema para que Dios obre. Y por eso hay mucha diferencia en la interpretación del Espíritu Santo entre los creyentes y las congregaciones, porque también hay personas que son creyentes y no han entendido que también en el silbo apacible el Espíritu de Dios obra. Y lo que quiero es traer el texto para que nosotros observemos que Dios obra de toda la manera conforme al diseño establecido en la Escritura y en el Nuevo Pacto, pero también obra por medio del amor. Y que no podemos pensar que Dios está solo con aquellos que están encendidos en fuego, sino también con aquellos que dejan que el amor de Dios inunde sus vidas. Porque se puede estar encendido en fuego y al mismo tiempo estar lleno de amor. Eso es lo que establece la Escritura. Por eso nuestras predicaciones son más de poder y de fuego y de autoridad. Y hemos tenido una cosmovisión que choca con la Escritura, dando un trato preferencial a personas que están llenas del fuego, pero maltratan a su esposa y a sus hijos. Están llenas del fuego, pero están sublevadas a los esposos y no atienden su casa, porque le hace falta el amor. Y esa cosmovisión es contrario a lo que establece la Escritura. Se puede estar lleno del fuego, pero también se puede estar lleno de amor. Eso es posible. El Espíritu Santo establece por medio de la gracia y su presencia el amor. Ese amor que Adán perdió por su desobediencia. Ese concepto del ágape, que viene a darle sentido a toda manifestación de amor que existe. Porque el amor a partir del pecado de Adán se volvió interesado. Yo amo al que me ama, yo amo al que me da, yo le doy al que me da. Y es interesante porque Jesús nos enseña que si nosotros hacemos esto, entonces ya tenemos la recompensa. Si buscamos algún beneficio personal por lo que estamos haciendo, aún en el reino de Dios, ya no hay nada que buscar en el cielo porque hemos recibido el pago de acuerdo a lo que quisimos hacer o lo que queríamos recibir por lo que hicimos. O sea que el amor de Dios, el ágape, viene a darle sentido a toda relación de amor para que sea puro, para que pueda ser duradero y estable, donde no buscamos necesariamente lo nuestro, porque de lo contrario no es amor. Por el contrario, no es amor entonces. Ese amor ágape no solo viene a sustentar las manifestaciones de amor, sino que viene también a producir en nosotros amor por Dios, por su obra, amor por los perdidos
y viene a establecer en nosotros amor como obra social. Porque es de manera extraordinaria el amor y no puede ser medido. Y nuestro Salvador también nos enseñó una nueva dimensión del amor, donde nos habla que el amor viene a sustituir los mandamientos. Amor por Dios y amor por nuestro prójimo. ¿Qué dice Romanos 5:3? Que es un texto que lo hemos visto ya varias veces en esta serie, porque es un texto central en esta serie. 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, ojo con esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, lo que hemos venido hablando desde el inicio de esta serie, hoy lo encajamos de nuevo entre nosotros. Y ahí está el concepto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que alguien puede decir que tiene el Espíritu Santo si tiene el amor, aun cuando no tenga otras manifestaciones de fuego, de poder y de autoridad. Porque todo eso lo da el Espíritu Santo, pero también el amor. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, al pastor Timoteo, él le dice en su capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ojo, de amor y de dominio propio. O sea que la relación con Dios y la relación con nuestros semejantes, el Espíritu de Dios viene a establecer el amor. Viene a restaurar el amor que Adán pierde por causa del pecado, y que por causa de ese pecado que nosotros heredamos de Adán, el pecado original y el pecado actual que comenzamos a hacer a partir de que razonamos, nosotros podemos amar, pero amamos de manera interesada y amamos a conveniencia. Pero el Espíritu de Dios viene a hacer un trabajo en nuestro espíritu y en nuestros corazones para traer la revelación del amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene comparación y que no se puede someter a ningún sistema humano. Y por eso el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo que él quería que avivara el don. Y esta también es una obra del Espíritu Santo. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque te he impartido, cuando puse mis manos sobre ti, se impartió el ministerio, los dones, y tú necesitas mantenerlo en fuego. Es como el fuego aquí, porque el fuego también se relaciona con el amor y se relaciona con la vida, con mantener vivo algo, y a eso se refiere. Cuando se refiere al amor, el fuego es como la pasión. La pasión no es amor, pero es parte del amor. Por eso en una relación de parejas, cuando se pierde la pasión, el amor sigue, pero como que no hay chispa, no se arranca. Se vuelve pasivo el amor. Y entonces es necesario que en el ministerio nosotros acompañemos con el amor a Dios y a la obra, al ministerio, también tengamos pasión por lo que hacemos. Y entonces le está diciendo, tiene que mantener vivo todo
lo que tú has recibido, porque te he impartido dones y ministerios. Dice imposición de manos. Te declaré a qué Dios te ha llamado y debe mantener ese llamado y ese ministerio vivo, porque eso da, la pasión hace que permanezca con vida. ¿No? Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque la impartición que tú has recibido no es por medio de un espíritu cobarde. No es cobardía lo que tú has recibido. Dios no te ha dado un espíritu cobarde, sino que lo que Dios te ha dado a ti como ser humano y lo que va a obrar en tu espíritu es de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es interesante porque Pablo está hablando con Timoteo como algo ya que está dentro de él y que opera en él y que opera de manera natural. Y esto es importante. Hay un momento donde la impartición del Espíritu de Dios en nosotros va a operar de manera natural. De manera natural dentro de lo espiritual, me refiero. Porque lo espiritual no es natural, porque lo natural es lo terrenal. Pero hablamos de lo natural en lo espiritual cuando las cosas funcionan automática dentro de nosotros por la misma operación. Entonces, Dios cuando nos llama al ministerio no nos ha hecho seres cobardes. No nos ha llamado para que tengamos miedo. No, sino que nos ha dado poder, nos ha dado capacidad para autocontrolarnos, para hacer lo correcto y para parar una situación en un momento que no está bien. Tenemos esa capacidad intrínseca, pero también nos ha impartido amor. Aquí el amor funciona ya de manera natural porque, de acuerdo a lo que escribe a los romanos, ya ha sido impartido en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ya yo no le voy a decir que tengo el Espíritu Santo, ni voy a decirle, como es una expresión común en el lenguaje cristiano, de estar lleno del Espíritu Santo, que es una expresión común, sino que por medio del amor, por medio de la aceptación, por medio de la dedicación, porque el que ama acepta y se dedica, podemos decir que tenemos el Espíritu Santo. Por eso que Juan está citando lo que ya Cristo antes había enseñado, que había enseñado considerablemente del amor y nos había hablado ya en los evangelios acerca del nuevo mandamiento. Y que Juan dice que no da otro mandamiento, sino que ya es el mandamiento desde el principio, es el mandamiento que ya Cristo nos había enseñado. Y una de las interesantes enseñanzas que quisiera compartir ahí, dada por Jesús, está en San Marcos capítulo 12, el versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús aquí está resumiendo los mandamientos de la ley de Moisés al pueblo de Israel, se lo está resumiendo en el amor. En el primero le dice, es amar a Dios. Y en el segundo es proyectar el amor que está en ti en los demás. Y este punto es interesante porque la razón por la que mucha gente no puede amarme es porque no se ama a sí mismo. Es posible. Y mucha gente no puede amarlo a usted porque tampoco ama a Dios. Y entonces Jesús se la puso difícil, muy difícil, a los judíos. Decirle a los judíos que los mandamientos están basados en el amor.
Es muy interesante porque Jesús lo que le estaba diciendo era, miren, si ustedes aman a Dios, nunca pecarán contra Dios. Y entonces dice, la segunda parte de los mandamientos tiene que ver con el prójimo. Si llegan a amar al prójimo, nunca pecarán contra su prójimo. Porque el pecado es contra Dios o contra sus semejantes. Porque la palabra de Dios no solo nos enseña a amarlo a Él, sino también a amarnos a nosotros y a nuestros semejantes. No hay en los mandamientos de la ley algún pecado que esté ligado al amor, sino al desamor. Porque si logramos amar a Dios con todo nuestro ser, nunca adoraríamos ídolos, nunca nos haríamos independientes de Él, nunca nos volveríamos soberbios, porque amamos a Dios. Y cuando amamos a alguien, somos delicados con eso. Y me llamó la atención considerablemente el silbo apacible, porque la expresión en la traducción habla de la delicadeza. Un silbo apacible, delicado. Si llegamos a amar a Dios, nunca nos independizaríamos de Él. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo lo que eres, con tu ser espiritual y con tu ser físico. Con todo lo que somos, amar a Dios, nunca lo desobedeceríamos. Porque el amor es la base de una relación. Nunca dañaríamos la relación con Dios. Nunca rechazaríamos a Dios. Igualmente, nunca dañaríamos al prójimo. Y ya eso sería otra serie. Hablarle del resumen de los mandamientos, de los 10 mandamientos, de la ley de Moisés. Y cómo se demuestra en la Escritura que es desamor. Dañar a mi prójimo conforme al diseño de la palabra de Dios. Ahora, Juan, que es el texto que tenemos del principio de hoy, en la primera carta, en el 2:9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces dice, si alguien está planteando que vive en luz, ustedes se darán cuenta si está en luz porque ama a su hermano. ¿Cuál es el concepto? Dice que si el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces tenemos amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea que el Espíritu Santo en nosotros va a hacer que tengamos amor. ¿Y qué es lo que va a sacarnos de las tinieblas? Hay algo que nos saca de las tinieblas, el Espíritu de Dios. Porque nos va a convencer de nuestra miseria. Y nos va a dar la alternativa para salir de nuestra condición pecaminosa. Y las tinieblas representan el pecado, representan el infierno, representan la maldad, representan a Satanás. Y entonces el que está en una congregación tiene chance, tiene oportunidad para vivir en luz. Porque ¿qué sentido tiene estar en una congregación y permanecer en tinieblas? Eso es contraproducente. Las tinieblas que habla aquí es de la condición de vida del ser humano. Todavía está en tinieblas. O sea, está diciendo, es mentiroso si dice que está en luz y permanece en tiniebla. Ahora, se dice que está en luz, pero ¿qué es
está narrando lo contrario. ¿Por qué dice que no está en luz? Si él dice que está en luz, ¿cómo es que su comportamiento dice que no lo está? Porque aborrece a su hermano. Y entonces el Espíritu de Dios, que va a sacarnos de las tinieblas, nos va a dar la oportunidad de que se desarrolle el amor en nosotros. El que ama a su hermano permanece en luz. Y la luz aquí representa el reino de Dios, representa a Cristo. Representa la vida en el Espíritu Santo. Representa la vida correcta. La vida de principio, la obediencia. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces analice, ¿por qué la gente tropieza? Porque está en tinieblas, porque está en oscuridad, porque no sabe a dónde va. ¿Qué es lo que establece el texto sagrado? Que los ciegos espirituales que guían a otras personas que también son ciegos espirituales, ambos caerán en el hoyo. Está diciendo, ambos tropezarán. La gente que se deja dirigir por religiosos que no conocen a Cristo, no saben a dónde lo van a llevar. Y esa es la pregunta de Cristo a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La explicación sencilla es, ¿eres tú maestro? Está guiando a la gente. ¿Y hacia dónde le está guiando si no sabe cómo se entra al cielo? ¿A dónde le está guiando? Nicodemo, cuéntame. ¿Eres tú maestro de la Escritura y no sabe esto? ¿No entiende cómo entra al cielo? Y si tú no sabes cómo entrar al cielo, cómo guiar a los otros, y eso es lo de la religión. Porque en la religión se camina con ceguera espiritual. Y entonces allí hay tropiezo. En el que está en tiniebla tiene tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan es capaz de confrontarnos con un principio importante y nos dice, si no tienen amor, no están en luz, no han entrado en el reino de Dios, no permanecen en la verdad, tienen tropiezo y toda su vida está en ceguera espiritual y en tinieblas. Aleluya. Aleluya. Y entonces quiere abrirnos nuestros ojos espirituales. Dice, no sabe a dónde va. Y eso le pasó a Nicodemo, él no sabía a dónde iba. Y estaba guiando a la gente y lo enseñaba, pero no sabía él a dónde iba y cómo podía guiarlo al reino de Dios. La tiniebla le han cegado los ojos, lo mantienen en una ceguera espiritual. Y solo el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, va a despertarnos. ¿Qué es lo que nos va a despertar? El Espíritu de Dios. Y cuando no despierta, entonces imparte amor en nuestros corazones. Para que todo esté alineado al amor. Por eso el mismo Juan, cuando escribe la segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 5, él dice en la segunda carta del apóstol Juan, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque el mandamiento de la gracia es el amor. Y es un mandamiento nuevo en el principio, pero ya cuando Juan está escribiendo, ya es un mandamiento del principio, pero en ese momento ya no era un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que nos dio Jesús, el de que aprendamos a amarnos unos a otros.
Importante que nosotros podamos entender el concepto. Nuestro Salvador nos ha guiado en amor y por amor, y lo ha demostrado Él en su sacrificio, y lo ha demostrado en acercarse a nosotros. ¿Y en qué consiste ese amor? Hay 3 puntos que yo le dije en el principio que tenemos que observar de lo que hace el Espíritu de Dios al impartir amor en nosotros. Y hablamos del amor, un punto importante que hemos de cuidado, y es el amor como obra social. ¿En qué consiste el amor como obra social? Hay una manifestación de amor en la que de lo que yo tengo, yo puedo compartirlo con el que tiene necesidad. Y yo creo que aquí la iglesia, los creyentes, hemos sido un poco flojos. Y si nos comparáramos quizá con algunos religiosos, posiblemente nos superen. Bueno, ¿por qué? Porque algunos religiosos creen que por medio de la ayuda que le dan a la gente serán salvos. Pero nosotros sabemos que para ser salvos no necesitamos hacer nada más que creer en Cristo y ser fiel, pero no hemos entendido que el amor como tal tiene un área y está ligada al servicio. A lo que yo, pues si yo tengo el amor de Dios, yo puedo darle a alguien de lo que yo tengo. Y no necesariamente de lo que tengo en abundancia. Porque la gente cree que tiene que tener de más para dar lo que sobra. Y eso no es lo que establece la Escritura. El amor hace sacrificio. De lo que tengo y de lo que necesito, lo comparto. Y no quiere decir necesariamente que tengo en abundancia, pero la gente en el pueblo ha regado una expresión que dice que el que da lo que tiene, a pedir se queda. Pero el principio de la palabra de Dios, eso no es lo que establece. Lo que establece es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y que nosotros somos administradores de aquello que tenemos, porque eso es de Dios. Entonces no es verdad que Dios nos va a desamparar, porque Él también ha dicho que el que le da a un pobre, a Él le presta. Los incrédulos son los que tienen esa frase. El amor implica compartir con la gente en todas las áreas, no solamente compartir afecto, sino compartir aquello que tenemos. No de lo que tenemos de más o de sobra, sino de lo que tenemos que nos cuesta. Y David nos enseñó un principio. Dice, no, que él no daría a Jehová ningún sacrificio que a él no le cueste. Eso es para Jehová, no me lo dé, yo te lo compro. Aleluya. De manera que si usted ve el contexto de que si puede servir a una gente que tiene necesidad, está sirviendo a Dios, entonces usted no va a ver como que tiene que tener abundancia. Y en la obra social no solo se comparte alimentos, riquezas y cosas materiales, sino que también se puede compartir conocimiento, asesoría, protección. Son muchas cosas. Porque es parte del servicio que le damos a la gente como una demostración del amor de Dios. El que tiene el amor de Dios también ama la obra de Dios. Amar la obra de Dios significa involucrarse en las cosas de Dios. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo, que mantenga vivo el don que él había recibido, que él sabía de qué se trataba porque se le impartió y se le impuso las manos y se le dijo qué era. Y él sabía y tenía que mantenerlo vivo el ministerio. Cuando nosotros
Cuando el amor de Dios ha llegado a nuestros corazones, amamos la obra de Dios. Queremos servir a Dios y a su obra. Queremos involucrarnos en las cosas de Dios. Y ahí entra el amor por los perdidos. La gente que está cerca de nosotros, que no conoce a Dios, que está perdido sin esperanza y que se junta con nosotros y nada pasa. Y creo que esto se lo he dicho antes, que muchos de nosotros somos la última parada de la gente que va al infierno. O sea, se juntó con usted y usted fue su última parada. No va a verlo nunca más. No va a hablar con nadie más. Y usted es un hijo de Dios y usted no fue capaz de cambiar el rumbo de esa persona que se juntó con usted. Posiblemente el que se sienta con usted en el banco o el que esté en la fila en el banco o el que se montó con usted en el metro, en el tren, ese es usted es su última parada y usted no le dice nada de Dios. Usted no le dice cómo cambiar el rumbo. Posiblemente alguien se va a suicidar. Y se juntó con usted. Y usted está tan rápido que usted ni sabe que hay alguien cerca de usted que necesita a Dios. Y que su rumbo debe cambiar. ¿Alguien está aquí hoy? El amor implica amar la obra de Dios, amar a los perdidos, sentir lo que Cristo sintió por los perdidos. Por eso le dice a sus discípulos, ellos andan como ovejas que no tienen pastor. Mientras en una congregación posiblemente la gente está empujándose y queriendo hacer algo que los otros están haciendo, Cristo dice, la multitud está dispersa como oveja que no tiene pastor. Cristo está diciendo, se necesitan pastores para que la gente cambie de rumbo. Se necesita gente lleno del Espíritu Santo, capaces de operar mediante el ministerio para alcanzar a los perdidos. Hay necesidad y así lo ve el Señor. El amor va a hacer que nuestro rumbo cambie, que nuestra experiencia sea mayor, que nuestra vida sea diferente. El amor inundará nuestro ser. Inclusive el amor es transformador. Y una de las cosas que necesitamos para ser sanados es el amor. Y Dios nos ha dado capacidad para amar y dejarnos amar. Así que ame con libertad, déjese amar y su vida será diferente. Porque Adán en su fracaso perdió el amor de Dios. Porque él se fue al pecado, dejó de amar a Dios. Y Cristo, que restaura todas las cosas, y su Espíritu Santo han venido a restaurar el amor. Y cerrando ya hoy, por causa del tiempo, el Espíritu Santo no solo trae fuego, lengua, poder y autoridad, sino que también trae amor. Y entre todas esas cosas que nos llaman la atención, posiblemente el amor sea silencioso. Sea como el silbo apacible. Y en la iglesia necesitamos gente que tengan fuego, pero también necesitamos gente que amen la obra de Dios, que amen a la gente, que sean tolerantes con la gente, que lo disciplinen, porque el amor es disciplinario. Donde no hay disciplina no hay amor. El amor educa. Donde no hay formación y crecimiento, no hay amor. Es sumamente importante. Así que quisiera que de la misma manera que queremos que ocurran milagros en la casa y que ocurran cosas extraordinarias en esa misma dimensión, todos le demos libertad al amor de Dios en nosotros, en nuestras vidas, para nuestra familia, para la gente que no conoce a Dios. Porque si eso ocurriere, el año próximo, cada uno de nosotros habrá evangelizado al menos una persona en un año. ¡Wow!
Porque la falta de amor nos paraliza y no nos deja ver la necesidad de la gente. Pero si somos capaces de amar, alcanzaríamos a los perdidos y al menos a una persona lo empujaríamos cada año, uno solo por año. Dios lo bendiga.